Quiero compartir en el día de hoy I want to share today en esa misma línea. in that same line. Yo pienso que hoy es así como un calentamiento. Again, I feel like today is sort of a ¿Les warm-up. gustó esa canción de Avance? Did you guys like that song of Avance? Tremenda, ¿verdad? It's a tremendous song. Bendito Dios. Blessed be the Lord. Génesis 1:28. Genesis chapter 1, verse 28. Y voy a pedir que me ayuden ahí, And creo I que would- no le di esta cita. I'd like them to help me in the back. Génesis 1:28. Genesis 1:28. Si quiere leer de la misma versión que voy a leer, puede Sí. buscar la nueva traducción viviente. If you'd like to read from the same version, you can read the New Living Translation. Bendito sea Dios. Dígale, Dios, habla mi vida hoy. Lord, speak to my life today. Gracias, Dios. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús, In the Padre, disponemos nuestros pensamientos, In the name of Jesus, God, we dedicate our thoughts nuestros corazones and our hearts para recibir tu palabra to con receive atención, your word with attention, dispuesto a obedecerla, Dios. ready to obey it, Lord. Padre, en esta hora tomamos autoridad, Dios Father, mío, in this time we take del authority ambiente en este lugar, of the atmosphere in this place. donde quiera que llega esta palabra, Dios Wherever mío, this word is reaching, my Lord, todo espíritu de las tinieblas es atado, any spirit of darkness is es tied up enmudecido. and is sent out. Todo ladrón que roba la palabra, Any thief that steals toda the ave word, que viene a comer la semilla, any bird that tries to eat the sea espantada, reprendida en el nombre de scared away Jesús. and repented in the name of Jesus. Toda actividad demoníaca se neutraliza y Any queda demonic inoperante. activity is Todo poder de las neutralized tinieblas, in the name of no Jesus. solo en este lugar, sino Not donde just in quiera this place, que llega la palabra en el nombre de wherever Jesús. the word is Y reaching, declaramos in que the el name of reino de Jesus. los cielos And we declare that se the kingdom of manifiesta, heaven se establece is manifested, is established, y se manifiesta en este and lugar. it's manifested En el in nombre this de place. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dice Génesis 1:28. Genesis 1:28 says, Luego Dios los bendijo. ¿A quiénes? A Adán y a Eva. this is to Adam and Eve, Con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios God crea al hombre, creates man, luego lo bendice. then he blesses them. Dios lo crea God creates them y lo bendice. and then blesses them. El hombre no puede hacer nada bien Man cannot do anything good sin la bendición de Dios. without God's blessing. Es lo primero que necesitamos, la bendición de The Dios. first thing we need is the blessing of God. Ahora bien, parte de la manifestación de esa bendición, Now, part of the manifestation of that blessing, una forma en cómo se iba a manifestar la bendición de Dios en la raza a humana, way that that manifestation will be shown in the human race, era que iban a ser fructíferos. it was that they were going to be fruitful. Iban a tener la capacidad de They reproducirse, were going to have the ability to reproduce, la capacidad de dar fruto, the ability to give fruit, la capacidad de reproducirse. the ability to reproduce Es resultado de la bendición de is Dios. a result of the blessing of God. La capacidad de The reproducirse ability to reproduce es resultado de la bendición de is Dios. a result of the blessing of Lo God. segundo es que como se podían reproducir, The second thing is because they could reproduce, entonces se podían multiplicar. then they could also multiply. Lo que no se reproduce no se puede multiplicar. Cannot be reproduced, cannot be multiplied. Se reproducen It reproduces y luego se multiplica. and then it multiplies. Reproducción en mi caso Reproduction in my case es Amner y Andy. is Amner and Andy. Yo me reproduje en ellos. I reproduce myself in them. Son fruto. They are fruit. Ahora la Now multiplicación the multiplication, es todo lo que sigan haciendo con ese apellido Amparo por causa de ellos. whatever else they do with that name Amparo because of them, Esa será parte de mi that will multiplicación be part of my y multiplication parte de la multiplicación de Esteban Amparo. and part of the multiplication of Esteban Esteban Amparo. Amparo se reprodujo y nació Oscar. Esteban reproduced and I was born. Cuando Oscar se reprodujo, When Oscar was born, Esteban se está multiplicando. Esteban began to multiply. Esteban tuvo un hijo, Esteban had one son, ahora tiene
Por mi parte tiene 2 nietos. Now through me, he has 2 Tiene grandchildren. 3 hijos varones. He has 3 sons. Eso es la multiplicación. That is the multiplication. Así que la bendición de Dios So the blessing of God capacitó al primer hombre, gave the first man, en el cual estaba representada toda la humanidad, through which all of humanity was represented, para que se reprodujera so that they may reproduce, y para que se multiplicara. and so that he may multiply. Si usted tiene la bendición de If Dios, you have the blessing of God, tiene que reclamar la bendición de la you multiplicación. have to take back Tiene que decir, Señor, yo me blessing puedo of multiplicar multiplication. You have to say, Lord, I can multiply porque tengo tu bendición. because I have your blessing. Espiritualmente usted no tiene por qué ser estéril. Spiritually, there is no reason you should be barren. No tiene que ser una persona sin fruto en lo que hace, You don't have to be fruitless in what you do porque tiene la bendición de Dios because you have para the blessing multiplicarse. of God to multiply. Ahora bien, Dios le estaba hablando al primer Adán. Now, God was speaking to the first Si puede otra Adam. vez ponerle el versículo bíblico ahí. If we could put the verse back up, please. Fructifiquen y multiplíquense. Be fruitful and multiply. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Así que ustedes conocen la historia So you know the story de lo que hizo Adán. of what Adam did. Aparte de multiplicarse, Besides multiplying, le dijo, llenen la tierra he also said, fill the earth y luego gobiernen sobre ella. and also govern over it. Entonces vamos a ver los pasos So now let's see the steps o resultados de la bendición. or results of the blessing. Fructificación, Fruitfulness, repita conmigo, fructificación, repeated fruitfulness, multiplicación. multiplication. Como se puede multiplicar, Because they can ahora multiply. pueden llenar la Now tierra. they can fill the earth. No se puede llenar la tierra si no hay multiplicación. Cannot fill the earth if there is no multiplication. Ahora bien, ¿para qué van a llenar la tierra? Now why are they filling the earth? Para gobernar sobre la So tierra. they can govern over it. Entonces, si nos vamos de manera retrospectiva o regresiva, And now if we look back on it, para gobernar to govern, tienen que llenar la they tierra. have to fill the earth. Para llenar la tierra tienen que To multiplicarse. fill the earth, they have to multiply. Pero para multiplicarse tienen que reproducirse. But to multiply, they have to reproduce. Así que el cuarto paso, So the fourth step, el cuarto the nivel fourth level, es el gobierno, is government. es el reino, It's the kingdom. es el dominio. It's the dominion. No se puede dominar Cannot dominate si no hay if reproducción, there is no si reproduction, no hay if there is no multiplicación, multiplication, si no hay una if explosión there is no explosion a través de esa through multiplicación. that multiplication, No se puede entonces dominar. you cannot then dominate. Así que el hombre se fajó a hacer lo que tenía que So hacer. man got to do what he Y was estaba to do, dominando. and he was dominating. Entonces podemos decir que el reino de Dios So then we can say that the kingdom of estaba God reinando en la tierra. was reigning on earth. El reino de The Dios kingdom of se God estaba manifestando en la was tierra. manifesting on earth. Se estaba haciendo la voluntad de Dios a través de Adán y Eva y su The descendencia. will of God was being fulfilled through Adam, Eve, and their descendants. Y mientras el reino de Dios se estaba manifestando en la And tierra, while the kingdom of God was manifesting on había earth, paz, there was peace, había orden, there was order, había gozo, there was joy, había justicia, there was justice, había abundancia de There- paz y de bien. there was abundance of peace and good, Porque el reino de Dios se estaba manifestando. because the kingdom of God was manifesting. Ahora bien, Now listen, la esfera de dominio del hombre the sphere of dominion for man, en esa dispensación, in that situation, en ese tiempo, in that time period, era sobre lo natural. his sphere was over the natural. Era sobre lo natural. It was over the natural. La manifestación o la influencia del reino a través del The hombre manifestation of the kingdom through man era sobre lo creado, was over the created, sobre lo natural, over the natural, lo que existía en la esfera de la tierra. what existed upon the sphere of the earth. Por eso So, dice, reinen sobre that's why it says, reign over los peces del mar, the
fishes of the sea, las aves del cielo and the birds of the heavens, y los animales que corren por el suelo. and the animals that run through the ground. Así que el hombre tenía dominio So man had dominion sobre lo que había en el agua, over what was in the water, sobre todo lo que volaba over all that flew, y todo lo que se arrastraba o caminaba sobre la tierra. and everything that dragged itself or walked through the El earth. hombre tenía dominio. The man had dominion. Yo les he dicho And I have told you que la historia de la Biblia that the story of the Bible se trata de un rey, is about a king, su familia his family, y un reino. and a kingdom. Aquí con Adán y Eva se está manifestando el reino de los cielos o el reino de Dios en la And tierra. here with Adam and Eve, we see the manifestation of the kingdom of Y heaven el on hombre está earth. ejerciendo dominio sobre todo lo que hay en la tierra. And man is exercising dominion over everything that is on earth. Pero But el hombre quiere más. man wants more. El hombre quiere más. Man wants more. Y entonces quiere ser como Dios. And he wants to be like God. Y se deja engañar por Satanás, And he allows himself to be que le deceived dice, by tú Satan. puedes tener That más. tells him you can have more. Tu dominio no tiene que estar limitado a esas Your cosas. dominion does not have to be limited to Tu these things. conocimiento no tiene que estar limitado a lo que Dios te ha dado a conocer. Your knowledge does not have to be limited to what God Tú has puedes limited tener it. más conocimiento del que Dios te ha permitido tener. You can have more knowledge than what God has allowed you to Y have. entonces ocurre un gran peligro. So then a great danger comes. Porque el hombre se siente atraído. Because man feels attracted. Y cada vez que el hombre se siente atraído And every time man feels attracted por las cosas que Dios no le da, by the things that the Lord does not el give hombre him, no solo pone su vida en riesgo, not only does the man put his life at risk, sino el dominio que Dios le ha entregado. but also the dominion that the Lord has given him. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Cada vez que el hombre se siente atraído Every time the man feels attracted y es tentado and is tempted y es seducido and is seduced y cae por ir tras lo que Dios no le ha ordenado, and falls and enters into what God has not ordered him to, hay problema. there is a El problem. resultado es problema. The result is a problem. Porque el hombre comienza a oír su propia naturaleza, su propia carne, Because the man begins to listen to y his own comienza a flesh oír a and Satanás. begins to listen to Satan. Porque nosotros Because pecamos we sin cuando por nuestra propia concupiscencia because of our own willingness, somos seducidos. we are seduced. Cuando nos convencemos When we internamente, convince ourselves internally, entonces pecamos. then we sin. Así que Adán peca. So Adam sins. Y entonces el plan que se venía desarrollando So the plan that was then developing de dominio sobre todo lo creado en esta esfera de la of tierra dominion over all that was created on the sphere of the earth, le es arrebatado de las all manos. of this dominion is taken from his Pierde el hands. dominio, He loses the pierde dominion. el poder. He loses the power. Y eso pasa a manos de And Satanás. this happens because of Satan. Porque Satanás fue quien logró engañarlo. Because Satan was able to deceive Y him. a partir de ahí Satanás se convierte en el príncipe From that point forward, Satan becomes the de prince este mundo. of this world. No el rey, Not the king, no el rey, not the king. porque el rey sigue siendo Dios. Because God continues Dios to be es the king. rey God y is su king. reino es reino eterno. His kingdom is an eternal kingdom. Su reino es reino eterno. His kingdom is an eternal Y kingdom. nadie puede arrebatar el reino de la mano de Dios. Nobody can take away the kingdom Nadie from the hand puede of God. arrebatar el reino de la mano de No Dios. one can Porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Hallelujah. Pero Satanás se convierte en un príncipe. But Satan becomes the prince. Y donde quiera que él puede entrar And wherever he can enter y usurpar poder y and dominio, take away power and dominion, él lo toma y comienza a gobernar. he takes it and starts to govern. Así que So la decisión de Adán, Adam's decision, y yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto, and I want to make some emphasis in this, porque usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos because we have to be very careful con los terrenos donde nosotros nos metemos. of the territory where we place Por la ourselves sed in. de poder
sede poder, because of the center of aunque power, sea poder espiritual, óigame even bien, if it's spiritual power, abra sus oídos y óigame bien, listen well. la sed de poder. The center of power, Hay gente que quiere tener poder desmedido. there are people that want to have unmeasurable Y power. cuando Dios no se quiere someter al poder que ya Dios le entregó, And when they don't want to submit to the power that God has assigned them, porque el poder que Dios nos entregó because the power that the Lord assigned them se maneja de acuerdo a la voluntad de Dios. is managed according to the will of God. El poder que Dios nos ha dado The power that the Lord has given no us es manipulable. is not malleable. Tú no puedes manipularlo. You cannot manipulate Porque it. ese poder no va a operar dentro de los parámetros que ya Dios estableció. Because that power is not going to work outside of the parameters that the Lord has Pero established. cuando el hombre quiere poder But when the man wants para power manejarlo a su antojo, to drive it to his will, se sale de los lineamientos de Dios he steps out of track with God y entra en terreno del ocultismo, and is entering the terrain of en occultism terreno de hechicería, and the terrain of en sorcery terreno de diablura. and the terrain Y déjame decirte, ahí hay poder. and let me tell you, there is power Ahí there. hay poder. There is power Es there. un poder que no es eterno. It is a power that is not eternal. Es un poder que es limitado. It is a limited power. Es un poder que ha sido usurpado. It is a power that has been Es un taken. poder que conduce a la perdición eterna. It is a power that leads to eternal damnation. Pero es poder. But it is power. Y Satanás confiere poder. And Satan takes power Confiere poder. and he gives power. El hombre quiere, A man wants Satanás le da. and Satan gives him. Pero el final But at the end, no es nada bonito. it's nothing pretty. No es nada bonito. It's nothing pretty. Y con el poder de las tinieblas, And with the power of darkness, nunca se va a realizar la voluntad de Dios. you will never accomplish Ni the will of nunca habrá un God. resultado bueno aunque parezca bueno. And you will never achieve a good Aunque result even parezca if it bueno. looks good. Cuidado Even que if it la looks good. sed de poder Be careful that the source of no te power lleve a meterte en terreno de ocultismo, does not lead you into the en terrain of terreno de, occultism de diablura, and terrain of demonship, porque da brega salirse de ahí. because it is hard to get out of there. Es mejor someterse a Dios. Better to submit oneself to La God. victoria en Dios viene a través de sometimiento. The Sométanse a Dios. victory in God is through submission to Him. Submit to God. Y de acuerdo a la medida de fe, And according to the measure of faith, no de lógica, no de antojo, not of logic, not of de acuerdo a la desire, medida de fe, but according to the measure of se faith, va usando y aplicando el poder de Dios you start to use and apply the para power of cumplimiento God de los propósitos eternos. for the fulfillment of the eternal Porque el poder purpose. de Dios no es para aplicarlo en cosas que nosotros The queremos, power of God is not for things that we want. es para aplicarlo conforme a los propósitos de It's Dios, to apply it according to the en el purposes of God. desarrollo y en el avance del reino de Dios. In the development and the advancement of Eso the era kingdom como of un God. paréntesis. That was kind of a Porque eso parenthesis. fue lo que le pasó a Adán. Because that's what happened to Adam. Quiso más conocimiento del que Dios había determinado que él tuviera. He wanted more knowledge than what God had determined he needed. Quiso más poder del que Dios había determinado que él tuviera. Wanted more power than what God had Y determined terminó he needed. negociando con Satanás. He ended up making a deal with the Y devil. no hay humano, no lo ha habido ni lo habrá que pueda vencer en la carne a Satanás. There No is lo hay. no human that has ever or No will hay ever un defeat humano. Satan in Cristo the fue el flesh. único. Christ was the Cristo, only. Cristo, Christ Cristo, was the only Cristo. one. Y Christ la was the única only forma en que one. podemos And the nosotros only vencer en way Cristo that es we can win muriendo in al yo. Christ is denying oneself. Así que Adán So Adam le entrega ese dominio. gives him that Y dominion. dice Romanos, And it says in Romans capítulo 5, chapter 5, desde el versículo 12. from verse 12. Porque cuando te metes en terreno de Satanás, Because when you enter demonic terrain, no solo tu vida es not afectada, only is your life affected, todo lo que tú representas es afectado. but everything you represent is affected. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Tremendo. Tremendous. Porque tú y yo somos puertas. Because you and I are gates. Somos puertas generacionales. We are generational doorways. Y lo que entra por nosotros puede marcar nuestra And descendencia. what enters through us can mark our Y esto es descendants. lo que pasa con Adán. And this is what happens with primer Adam, hombre. the first man. Por cuanto entró en la muerte o el pecado por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oiga bien, aún los que no pecaron igual que Adán, Even those that did not sin like Adam, aún a ellos even them, llegó la muerte y el pecado. death came to Aún them a and sin. nosotros que no habíamos nacido, Even us that hadn't been porque born yet. heredamos el pecado por la caída de Adán. Because we inherited sin by Adam's fall. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque óigame bien, como entró la muerte, el pecado y la muerte por un hombre entró la vida. Same way that La sin and vida death came from one entró man, por un hombre, so Jesucristo. did life come with one man, Jesus Christ. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Como entró el pecado y la muerte a toda la raza humana, Same way that sin and death entered the human race, la vida y la salvación pueden entrar a toda la raza humana. so can life and salvation enter Por the medio de entire Jesucristo. human race through Jesus En Christ. Cristo todos somos In vivificados. Christ we are all glorified. Si aceptamos a Cristo, If we accept Christ, si Cristo viene a ser nuestro Señor y Salvador, Jesus comes to be our Lord and si el Savior. reino de Dios se establece en nuestra vida. If the Lord establishes his kingdom on our lives. Romanos 15, Primera de Corintios 15. 1 Corinthians 15. ¿Me puede ayudar, Adi? Adi no. Valerie. Primera de Corintios 15, 1 Corinthians 15 desde el 17. from verse 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y voy a hacer una pausa así, I'm aquí. going to make a pause here. ¿Por qué está hablando de la muerte de Cristo? Why is he speaking of the Porque death of Cristo Christ? tomó la naturaleza contaminada, la naturaleza de Adán. Because Jesus took the contaminated nature of Adam. Porque él tenía que vencer en la carne. He had to defeat in the flesh. Vencer en la carne. Defeat in the flesh. Porque Adán no pudo vencer en la carne. Because Adam could not defeat in the flesh. Así que Cristo vino y tomó la misma condición que tenía Adán So al principio. Jesus took the same Y condition con Adam had esa in the beginning. condición And, vence a la muerte. through that condition, he defeats Vence a la death. muerte. Pero oiga cómo la muerte la vence. But listen to how he defeats it. No vence la muerte no muriendo. He doesn't defeat death by not dying. Vence la muerte resucitando. He defeats it by resurrecting. No vence la muerte no muriendo. He doesn't defeat death not dying. Vence la muerte resucitando. He defeats death by ¿Por qué es resurrecting. necesario? Why is it necessary? Porque él cargaba todo el pecado. Because he carried all Y la sin. paga del pecado es And muerte. the payment of sin Y is para death. que venciera la raza humana, And so he could defeat the human race. tenía que pagar la culpa o la multa por el pecado. He had to pay the fine for sin. Así que él carga el pecado de la So humanidad he carries the sin of y humanity muere. and dies. Pero ese segundo Adán But that second no se Adam, queda muerto, does not stay dead. porque la muerte no tenía derecho legal sobre él, because death had no legal porque right él no over him. cometió pecado. Because he had not El committed pecado any que sin. cargaba era ajeno, The sin that he had was carrying was y not aunque his. murió por esos muchos, And while he died for all of those los many, dueños del pecado, the owners of sin, en sí mismo la muerte no tenía potestad. upon him death had no power. Así que él vence la So he muerte defeats y death resucita el tercer día, and resurrects on the third venciendo day. la muerte, Conquering venciendo el pecado, Conquering sin. venciendo la carne Conquering y venciendo a flesh. Satanás. And conquering Oh, Satan. gloria a Dios. Denle un aplauso glory to God. fuerte al vencedor. Give a strong hand Aleluya. to the Lord. Así que, So, ya ven, come. tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, As the same way that death came to the world through a man, ahora la resurrección de los muertos now the resurrection ha of the dead comenzado por medio de otro has hombre. began through another man.
Así que como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, So since we all die, since we all belong to Adam, todos los que pertenecen a Cristo all those who belong to reciben Christ vida nueva. will receive new Todos los life. que pertenecen a Cristo, All who reciben belong vida to nueva. Christ receive new life. oh gloria a Dios, Oh, ¿a glory quién to usted God. pertenece? Who do you belong Oh, to? gloria a Dios, entonces usted tiene nueva vida, So then you porque have si new alguno life. está en Cristo, Because if you nueva are in criatura Christ, a new es, y creature las cosas they have viejas become. pasaron, And the old things have passed. las cosas viejas The old things have pasaron, passed. y aquí que todas son hechas Behold, all nuevas. things are made new again. Pecado del pasado, Sins of the past, usted lo carga porque quiere. you carry them because you want to. Él te dice, yo te ofrezco una vida nueva. And Jesus is telling you, I Suelta offer esa you a new vieja. life. Let go of the O old sea, la one. vida vieja, no la vieja. Suelta la vida vieja. And let go of the old life. Algunos como que se pusieron contentos ahí, Some tranquilo. people got happy. Relax. Suelta la vida vieja. Let go of the old life. Que yo te tengo una vida That nueva. I have a new life. Aleluya. Hallelujah. Pero a veces estamos tan aferrados a esa vieja vida. We hold on so strongly to cuesta. that old life that it costs us. Los que son de Cristo tienen vida nueva. Those that belong to Christ have a new life. Aleluya. Entonces, So, déjenme salirme de ahí, porque eso es let me step out of there for a second. profundo y no voy a salir de ahí. Some deep stuff. Jesucristo Jesus es el nuevo Adán. ¿Estamos de acuerdo? is the new Adam. Can we believe Y it? como por el viejo Adán recibimos y heredamos muerte, And because of the old Adam, we inherited death. con el nuevo Adán nosotros heredamos ¿qué? With the new Una vida Adam, we nueva. instead inherit what? New life. Una vida nueva. New life. Ahora bien, Cristo Now Christ cumple su misión en 3 años y medio en esta tierra. fulfills his mission in 3.5 years on Pero this ¿qué earth. pasa? But what happens? A partir de que Él se va al cielo, From the moment he ascends to heaven, sigue naciendo gente new people continue to be born, y sigue habiendo personas que necesitan recibir esa vida nueva. and people that need to receive that new life. Entonces, la misión de Cristo no se puede terminar con su partida de esta tierra. The mission of Christ cannot end with him leaving the earth. ¿Qué hace Cristo? So what does Christ do? Entonces, Cristo He instead se reproduce. reproduces. ¿Qué le dijo Dios a Adán? What did God tell Adam? Ya lo olvidó tan pronto. Génesis Forget it so 28, ¿qué quickly. le dijo? Genesis 1:28. What did God tell Adam? Fructifíquense, Be fructifiquen, fruitful multiplíquense, and llenen la multiply, tierra fill the y earth, domínenla. and govern over it. Cristo entonces, Christ then, el segundo Adán, the second Adam, se reproduce. reproduces. ¿En quién se reproduce Cristo? Who does Christ reproduce in? En los 12. In the 12. Cristo se reprodujo en los 12. Jesus reproduced himself in the Se 12. reprodujo en los 12. He reproduced himself in the Los 12. formó. He formed Se them. dedicó 3 años y medio a formarlo. He dedicated 3.5 years to A tal form manera them. que decían, ese se parece a Cristo. To such a way that they would say that Ese one looks habla like como Christ. Cristo. He speaks like Ese Christ. hace las cosas que decía Cristo. He does the Se things that Christ reprodujo. did. He reproduced. Se reprodujo en He esos reproduced 12. in those ¿Y 12. esos 12 qué hicieron? And those 12, what did they do? ¿Qué hicieron? Se They multiplicaron. multiplied. Se multiplicaron They los multiplied 12. the 12. Y esa multiplicación, And that la multiplication, reproducción y la multiplicación de reproduction Cristo and the se multiplication llama of Christ la iglesia de It's called Cristo. The Church of Christ. La iglesia de Cristo. The Church of Christ. Así que la iglesia So the church es su cuerpo. in his body. No, óigame bien. Now listen well. Esto es poderoso. This is powerful. Poderoso. Powerful. No somos los hijos de Cristo. We are not the children of Christ. No somos los hijos de Cristo. We are not the children of Somos Christ. los hijos de Dios. We're the children of God. Y Él es el Padre de Cristo. And he is Christ's Father. Y Cristo no solamente se multiplica como se multiplica el hombre. And Christ does not just multiply himself like man does. O no se reproduce como se Or reproduce el and hombre. does not reproduce like man does. Dice, yo me voy a reproducir de otra He manera. says, I'm going to reproduce in a different way. Yo me voy a multiplicar de otra I'm going to manera. multiply in a different way. No será otro cuerpo. It won't be another body. No será otra It persona. won't be another person. Sino que será mi propio cuerpo. But it will be my own Lo voy a body. injertar a mí y lo voy a hacer uno conmigo. I'm going to make them one with me. Oh, gloria a Oh, Dios. glory to God. Yo no sé si usted puede entender esto. I don't know if you can understand this. Aleluya. Hallelujah.
Le voy a ayudar un poquito más. I'm going to help you a little more. El Padre crea a Adán The Father creates Adam y lo pone en la tierra. and places him on earth. Y aunque está en una comunión sin defecto con Él, And though he is in a communion without defect, no es uno con Él. he is not one with him. ¿Usted entiende eso? Are you understanding that? Adán es un cuerpo Adam is a body inferior inferior que trabaja en unidad con Dios, that works in unity with God. pero no es uno con Dios But he is not one como with lo God. es Cristo. How Christ is. Cristo lo que hace es, Christ, what he does is, y esto lo hace por orden del and Padre, he does this because of the Father. no vamos a crear a otro, We're not going to create another, sino que voy a tomar a mi hijo, but rather I will take my el que son, tiene mi the esencia, one that has my el essence, que es yo. the one who A is ese me. lo voy a enviar. I'm gonna bring- Y I'm el gonna hijo send dijo, y el hijo dice, And the son says, no voy a traspasar esto a otro cuerpo, I'm not going to give this to another body, sino que voy a hacer un cuerpo but rather I will make a que body será mi that cuerpo, will be my body, para que lo que haga ese cuerpo so that what that sea body yo does, que lo esté haciendo, may it be para me que that donde does it, llegue ese cuerpo so that sea wherever yo body que esté goes, llegando. it is me Es that mi goes. cuerpo y yo seré My su body, cabeza. and I will be its Oh, head. gloria a Dios. Hallelujah. Yo no sé si te puede entender esto. I don't know if you can understand this. La iglesia es el cuerpo visible y representativo de Cristo. The church is en la the tierra. body visible and representative of Jesus Cuando on Cristo earth. vence en la cruz del Calvario, When Christ conquers at the cross, dice que Él conquista todos los reinos it says that he conquers all the y kingdoms se le da autoridad sobre todo principado. and all authorities given Repita to him. esto conmigo. Now repeat this with me. Se le dio autoridad He was given authority sobre todo principado, over all sobre principalities, toda potestad, over all sobre powers, todo dominio, over all dominions, sobre todo de reino, over all sobre todo lo kingdoms, creado, of all created, sobre todo lo presente, of all present, sobre todo lo porvenir. of all Se le future. dio autoridad a He Cristo. Christ was given the authority. Y sabe And you know que Cristo dice, that Christ says, como yo tengo esa autoridad, as I have that authority, yo voy a ejercer esa autoridad. I'm going to exercise that authority. Porque ¿cuál fue la visión o el propósito de que Dios pusiera a Adán en la What tierra? was the vision or the purpose for God ¿Qué le dijo que placing hiciera Adam con on la earth? tierra? What did he tell him to do with the earth? Sojúgala, Subjugate gobiérnala, it, govern it, domínala. dominate it. Ahora bien, Cristo Now listen, dice en Christ- Colosenses capítulo 1 As in Colossians chapter 1, que se le dio dominio, poder, autoridad sobre todo. given a dominion and power over everything. Lo mismo que se le dio a Adán. Same thing that Adam was Pero given. yo dije que a Adán se le dio en una esfera natural. But I said that in Adam it was given to him in A Cristo se le da en natural una sphere. esfera espiritual But to Christ is given superior a la que spiritual tenía power. Adán. Superior to Así what que Adam Cristo had. no solo gobierna y domina sobre peces y gallinas y cosas de la But Christ not tierra, only dominates over the things of the earth, sino que ahora Cristo tiene poder sobre todo principado, but now Christ has power over all sobre toda principalities, autoridad. over all authority. No hay demonio que pueda rebelarse al There poder is de no Dios, demon that can rebel porque se le to the dio power of God. dominio a Cristo. Christ was given dominion. Ahora bien, Now, como la iglesia es su cuerpo, because the church is his body, entonces ese poder y ese dominio so then that power and that dominion se ejecuta o se ejerce is executed or is a través de la exercised iglesia. through the church. Porque nosotros somos las manos de Cristo. Because we are Christ's Porque somos hands. la boca de Cristo en la tierra. Porque somos los pies de Cristo. Y dice Colosenses que Él tiene dominio y que someterá a todos sus enemigos debajo de sus pies. All enemies under Debajo de sus pies. Y todas las cosas le serán sujetas a Cristo. ¿Sabe qué es lo único que no le será sujeto a Cristo? You know what's the only thing that won't be subject El Padre. to Christ? The Father. Ahora bien, ¿a través de quién se le es sujeto? A través de la iglesia. Now, who is everything subjected to? Entonces yo no church. entiendo por qué que la gente piensa que la iglesia es cualquier cosa. I don't understand why people think the church is just something. ¿Y por qué la gente cree que puede ser y tener autoridad y poder separado de la iglesia? And why do people believe that they can have power and authority outside of the church? Es como que yo diga, voy a cortar esta mano It's like I say, I'm going to cut this y hand. la voy a dejar que se vaya por ahí y que raque y que toque y que haga I'm todo gonna lo que let quiera. it touch things and go around. La mano desconectada del cuerpo The se hand seca. away from the body withers.
Ninguna persona puede llamarse cristiano, parte del cuerpo de Cristo, separado de su No cuerpo, de la person iglesia. can call themselves Christian separated from the body Y of Christ. toda llamada iglesia separada de la cabeza que Cristo no es iglesia. Any so-called church separated from the head that is Christ is no church at all. Podrá ser un zombie o cualquier cosa, pero no será It iglesia. could be something else, but it is not church. Desconectado de la cabeza no se es iglesia. Disconnected from the head, it Sin is Cristo not the church. no se es iglesia. Without Christ, Y it is sin not a Cristo church. lo que reina es el poder de la muerte que entró por Adán. And without Christ, the only thing that is reigning Con is Cristo the power of entonces death reina that la came vida through de Adam. Cristo. Así que el reino de los cielos se establece a través de, The kingdom of heaven established through el reino de Cristo se establece a través de la iglesia. kingdom of heaven established through the church. Solo a través de la iglesia. Only through the church. Aleluya. Por eso hemos venido diciendo que cuando la iglesia se activa, When the church activates, el reino de Dios avanza. the kingdom of God advances. Cuando la iglesia se activa, When the church activates, el reino de Dios avanza. the kingdom of God advances. Cuando la iglesia se moviliza When the church mobilizes en el poder del Espíritu de in Dios, the power of the Spirit of God, el reino de Dios se manifiesta. kingdom of God is manifested. Cuando la iglesia se moviliza When the church mobilizes en el poder del Espíritu, in the power of the Spirit, el reino de Dios se establece kingdom of God y is se hace la established. voluntad de Dios. The will of God is Amén. done. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué dice Lucas capítulo What 10? does Luke chapter 10 says? Vamos rapidito a buscar Lucas capítulo Quickly 10. find Luke chapter 10. Aleluya. Hallelujah. Versículo 1, Verse 1, Lucas 10. Luke 10. Después de estas cosas, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y lo envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Porque Cristo siempre va a operar a través de la iglesia. Because Christ will always operate through the Cristo church. siempre va a operar a través de la Christ iglesia. will always operate through the church. Así que coge 72 So he takes de sus 72, discípulos his disciples, y lo manda que vayan a la ciudad donde él tenía pensado ir. and he sends them to the places where he thought of Cristo going. envía la iglesia. So the Lord sends the church. Esto es un ensayo de lo que él iba a hacer luego antes de irse, cuando se fuera al cielo, ¿verdad? This is a mock trial of Mateo what he was gonna 28, do antes de when he ascender, él ascended dijo, to heaven. vayan a todas las naciones Before going to all y the haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptize them in the name of the Father, Pero the Son, and the Lucas Holy 10 es Spirit. un ensayo con un grupo de 70. But he starts the rehearsal Lo with envía para que 72 vaya a los people. lugares donde él había de ir. He sent them out to the places where he was planning to go. Necesito aquí el versículo. Luke 10. Y les dijo, And he told them, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros. the harvest is Pocos. much for the work, but the workers Versículo are 2. few. Verse 2. He aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Dice el versículo 5, si me puede poner el versículo 5. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan la paz de Dios sea sobre esta casa. Lo primero que lo manda el Señor a hacer cuando lo envía es declaren la paz del Señor, porque la paz del Señor es una de las características del reino de Dios. Characteristics of the kingdom of God. Y una de las maneras en cómo se establece el reino de Dios es declarando la paz. That the kingdom Es of God is estableciendo established paz. is declaring peace. Ahora Establishing bien, peace. la Now, iglesia para establecer el reino de Dios en la tierra the church to establish the kingdom of God on earth tiene que hacer dos cosas o has to varias do cosas, two pero hay dos que things. quiero There's a resaltar. lot of things, but two I want to emphasize. Número uno es orar, Number one is home. porque sin la oración el reino de Dios no se mueve. Number one is prayer. Because Y número prayer, dos es proclamar, and number two is porque sin proclamation. proclamación los principados no conocen. Because without proclamation, the principalities will not know. No se puede ejercer autoridad sin proclamación. Cannot exercise authority without proclaiming it. Dice, It says y aquí hago una pausa, en make a Efesios pause. capítulo 3. in Ephesians chapter 3, Ayúdame con esa cita, Efesios 3 del 9 al 11. Vamos a leerla Ephesians rapidito. 3, Estamos en Lucas, from pero 9 vamos a to pasar 11. acá. We're going to jump from Luke to Ephesians chapter 3, verse 9 through 11. Efesios 3 del 9 al 11. Ephesians 3, from verse 9 to 11. From verse 9. Desde el 9.
Dice, fui elegido para explicarles a todo el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el principio. ¿Cuál es ese plan? What is the plan? ¿Puede continuar? El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿Fue utilizar a quién? Was to utilize A la who? iglesia. ¿Para qué? Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Dice otra versión, la multiforme sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Hagamos una pausa ahí. El propósito de Dios The purpose con la of iglesia God fue darle a conocer su poder Was y su give sabiduría his a los power and principados. wisdom to the principalities. Estoy emocionado con esto que te estoy dejando atrás. ¿Usted está entendiendo Are you esto? understanding this? ¿Cuál es el propósito de la What iglesia? is the purpose of the Dice church? que era un misterio que desde tiempo estuvo It oculto. was a mystery that from a long time was Y Dios hidden. está usando a Pablo para que explique este And God misterio. is using Paul to explain this Dice, a mystery. través de la It iglesia, says through the church, Dios va a dar a conocer su poder God will give knowledge of His power y su sabiduría. and His wisdom. ¿A quiénes? To who? A los principados To the demoníacos, principalities of governments, a las autoridades to the espirituales, authorities, a través de la iglesia, through the church, a través de la iglesia. through the church. Dios tiene millares y millares y millares de ángeles, God has thousands and thousands and thousands of angels. pero Él determinó que a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, But He determined that through Christ, los through the principados church, the iban body a of conocer Christ, el poder de Dios. principalities will get to know the Porque power el of reino God. de Dios es poder. El reino de Dios es poder que hace retroceder las tinieblas. Lo que Dios está diciendo a través de la iglesia, God is saying through the church, todos esos gobernantes territoriales all of those territorial governors van a experimentar la mano fuerte, are going to experience la the strong fuerza hand, de Dios. the strength of God. Por eso es importante que la iglesia proclame. That's why it's important for the church to proclaim. Por eso es importante que la iglesia It's declare important for the church to declare la palabra que ha sido the escrita. word that has been written. Por eso es importante que la iglesia declare lo que Dios quiere que la iglesia hable. For the church to declare what God wants them to. Tantas cosas que habla la iglesia, So many things that the church talks about. menos declarar lo que la palabra de Dios declara. All except what the word says. Oiga, y hay palabras que pueden sonar bonitas, And there are words that may sound que nos pretty, pueden hacer sentir bien, that may make us feel pero good, que no le dicen nada a los principados de la potestad, porque toda no es palabra de Dios. because it is not the word of God. Así que Dios le dice, So then God tells him, ustedes le van a dar a conocer a ellos. Y dice, ese era su plan eterno, sí, el 11. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted está entendiendo quién es usted como iglesia? are you understanding who you are as a church? Ahora viene la aplicación de esto. Now comes the application of this. El Señor nos puso a nosotros en Worcester. The Lord placed us here in Worcester. Y el Señor no está viendo la familia Amparo nada And más. He's not seeing just the Amparo family La familia Rivera, or the Rivera family. la familia Fernández, o la familia cualquiera que sea su familia. El Señor no solamente lo está viendo a usted como individuo. La gran mentira de Satanás en Great estos días lie of Satan these days es hacernos pensar que yo soy el centro de Dios. is to make us think that we are the center Y of yo God. soy lo más importante en la creación. The most important Y que thing todo el in reino de creation. Dios se mueve para que yo tenga que comer y yo tenga en qué sentarme y que moverme. Mentira. That's a lie. Mentira. Dice That's a que el lie. propósito y el plan eterno The purpose and de the Dios plan escoger la iglesia no era que yo tuviera los bolsillos llenos y cosas materiales que se acaban con el tiempo y que con el uso se desgastan. Era que le diera a conocer a esos principados usurpadores de poder cuál es el poder de Dios y que yo pueda decirle, demonio, te ve de este territorio, te ve de este territorio por el poder de Dios. Territory. Oh, gloria a Oh, Dios. glory to God. Por eso Pablo decía, no me importa que no tenga que comer. Paul said, I don't care what I have to eat. Yo sé contentarme cualquiera sea mi I know how to situación. be happy no matter Yo what puedo the vivir en situation. abundancia, pero puedo vivir en But escasez. I can live in Me scarcity. gusta la salud, pero puedo vivir en enfermedad, porque mi propósito no es estar bien, esa es la voluntad de Dios. It's to fulfill the will of God.
Mi propósito es continuar la misión de Cristo. My purpose is to fulfill ¿Y the sabe mission of cuál God. fue la misión de Cristo? And do you know what the mission of God was? Dice que vino a deshacer las obras del diablo. He came to undo the works of the Iglesia, enemy. ese es tu trabajo. Church, that is your job. Para eso te ha llamado Dios. That is why God has called you. Para eso te ha dado poder. That's why He has given you power. Para que te pares So firme you can stand firm a manifestar el poder del reino de los cielos. to manifest the power of the kingdom of Por heaven. eso cuando hay problema la iglesia ora. That's why He's calling the church today. Por eso cuando hay problema la iglesia declara la palabra. That's why when there's a problem, the church prays. Por eso hay palabra de vida en nuestros labios. That's why there is word of life in our lips. Así que Jesús le dice cuando lleguen a una ciudad So God tells them when you come to y the le den city posada en una casa, and you stay in a home, lo primero que van a hacer the first thing you're es going to decir, do, sea el shalom de Dios en este territorio, may there be peace. sea in la this paz de territory. Dios en este May lugar. there be peace of God in this place. Oh, gloria a Oh, Dios. glory to God. Porque la paz de Dios neutraliza y desarma todo poder de las Because tinieblas. the peace of God disarms and neutralizes all power of darkness. Lucas 10, ahí estamos. Luke chapter 10, we're back. Versículo 8. Verse 8. En cualquier lugar donde entren y os reciban, comed lo que os pongan. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? You know what it's saying? Porque en aquel tiempo Because in that time, y en ese lugar específico, and in that specific place, en esa tierra donde Jesús estaba ministrando, in that place where Christ was los ministering, principados que gobernaban the principalities that would govern y que tenían a la gente atada y oprimida and had the people oppressed, eran principados de enfermedad. they were principalities of sickness. Los más fuertes eran de enfermedad. The strongest ones were of Habían sickness. principados de religiosidad There were principalities of religiousness que mantenía a la gente religiosa ensegada y no podían reconocer a Cristo. that maintained the people blinded and couldn't Y recognize habían Christ. principados de enfermedad. There were principalities of sickness. Y había muchas enfermedades There were many sicknesses que eran ocasionadas por demonios. that were caused by demons. No solo enfermedades por desgaste natural, Not just sicknesses because of the sino natural muchas waste, enfermedades ocasionadas por demonios. but a lot of sicknesses caused Así que by esas demons. personas eran So endemoniadas those people were possessed. y se manifestaban en enfermedades en su cuerpo. The possession would manifest Por eso in el sickness. ministerio de Cristo tenía tanto que ver con la sanidad. That's why Christ's ministry had so Pero a much to do medida with que la healing. gente ha ido cambiando But as people have been changing, y que se ha ido extendiendo a lo ancho y largo de la tierra, have been spreading through the se han width of the añadido earth, más more principados. principalities Y have been quizá added. en nuestro territorio, Worcester, And today, perhaps in the territory of Worcester, los principados más fuertes no son los de the enfermedad, strongest principalities might not be pero hay sickness, principados de vicio, but there are principalities pero hay of principados addiction, de inmoralidad and sexual, principalities pero of hay sexual principados de immorality, destrucción familiar, pero hay espíritus de suicidio que se convierten en principados. spirits of suicide, Hay ignorancia que ciega el entendimiento de la gente. blinds people's knowledge. Hay muchos principados en nuestro There territorio. are many principalities in our territory. Pero óyeme bien, But listen well. así como un día Cristo le dijo a los That's 70, how one day Jesus told the entren a las 70, ciudades go into the y city, declaren la paz del Señor. declare the peace of the Lord. Entren a las ciudades Enter the city. y declaren que el reino de los cielos se ha And declare acercado. that the kingdom of Él le God is dice a la here. iglesia de Worcester, He tells the church of iglesia, Worcester, actívate, church, activate. iglesia, despierta Church, wake y up. comienza a avanzar como And iglesia start to advance as a church. y a declarar que el reino de Dios se ha llegado a esta And to ciudad. declare that the Que el kingdom reino of de God Dios has se come to this manifiesta place. para The que kingdom lo of God is oigan los manifested principados y las so that the potestades, principalities porque can a hear través it. de nosotros que conocerán el poder de Dios. Because through us they will see the power of God. Oh, gloria a Oh, Dios. glory to God. Aleluya. Hallelujah. Eso es hablar del reino de Dios. That's what the kingdom of God is about. Eso es establecer el reino de Dios. That is establishing the kingdom of God. Vaya al versículo 17. Verse 17. Ellos se fueron en obediencia. And they left in obedience. Como esta iglesia va a salir en How obediencia. this church will go out in obedience. Esta iglesia va a salir en This obediencia. church will go out in Los obedience. 70 salieron en The obediencia. 70 left in Los obedience. 12 salieron en obediencia. The 12 left La in multitud obedience. de los creyentes que estaban cuando Cristo vino salió en multitude of obediencia believers y left in evangelizaron obedience. al todo el mundo de su And they entonces. evangelized Hoy la everyone iglesia around en them. Worcester se activa Today the church y in sale en Worcester obediencia activates and goes a out in manifestar el obedience poder de to Dios manifest the en power el nombre of de God Jesús. in the name of Jesus. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God.
Oye, mi iglesia, se acabó eso. Listen, church, it is over. De venir a la iglesia a buscar una palabra para que me dé a llegar al domingo que viene. The notion that you can come to church to receive a word to hold you over for next week. Hay gente que viene a buscar calmante aquí, There's people that come here for pain relief placebos. or placebos. Gente que no quiere cambiar ni ser útil en el reino de Dios. People that do not want to be Que useful quiere in que the Dios lo kingdom of God. engorde. That Que just want quiere God que to Dios lo fill them tenga up. sano. ¿Para qué? God, so Para that he gozar can la help vida. you. El Señor te To dice, enjoy life. la vida soy yo y hacer The mi Lord voluntad. says, the life is me and doing Cuando my will. aprenda a decir el hacer tu voluntad me ha agradado, conocerá la vida. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Se fueron en obediencia y They más left tarde regresan in donde Jesús. obedience, and then later on they return to Jesus. Y dice, volvieron los 70 con gozo. And the 72 returned with joy. ¿Dónde radicaba el gozo de los 70? Where was the joy source? ¿Por qué tenían gozo? Why were they joyful? ¿Por qué tenían gozo? Why were they joyful? Porque habían hecho la voluntad del Padre. Because they had fulfilled the will of the Father. Tanta gente en depresión, en angustia. So many people in depression and anguish. Póngase a hacer lo que Dios le dijo que se ponga a hacer. Start doing what the Lord Y va a told you to. experimentar el verdadero gozo. And you will experience the true joy. Regresaron con gozo. They returned with joy. Él le dijo, yo le envío como oveja en medio de lobos. And he said, I will send you like sheep Iban amidst wolves. asustados. They were scared. Pero regresaron con gozo. But they returned with joy. Regresaron con gozo. They returned with joy. Regresaron en victoria. They returned in victory. Porque los que confían en Dios son obedientes, no serán Because avergonzados. those who obey God and are Oh, gloria a faithful Dios. will not be ashamed. Aleluya. Con gozo, With joy. con gozo. With joy. ¿Usted se lo imagina? Can you imagine? ¡Wow, Jesús! Wow, Jesus. ¡Wow, Jesús! Whoa. Y si es como la pastora, And if it's like Pastor Miriam, cuando está contenta, when she's happy, no dejaba que los otros hablaran. She wouldn't let anybody else Oye, speak. Jesús, espérate. Y Jesús ahí, yo, no, espérate. Tengo que I have to contarte. tell you. Tengo que I decirte. have to tell you. Y todos queriendo decirle porque estaban gozosos. They all wanted to tell him because they were all joyful. Y le dijeron, And they told them, wow, Jesús. wow, Jesus, Los demonios se nos sujetaban. the demons were subjected to us. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque están ejerciendo autoridad. Because they're exercising Porque están authority. manifestando el reino de They're Dios. manifesting the kingdom of God. En el reino de Dios no se sujetan. Y en esta dispensación In the kingdom of de la God. gracia, con el poder de Dios, In this dispensation la of grace, and the power autoridad of que hemos God, recibido, the authority we el have poder received, que hemos recibido, the power we have óigame received, bien, listen well. no es para sujetar it is not to peces en el mar, subject fishes in the sea. no es para sujetar aves en los It is not cielos, to subject birds ni in the animales heavens en la or tierra, animals in the ground ni mucho menos a hombres. or let alone El men. poder y la autoridad que hemos recibido The power and authority we es have para received sujetar demonios is y to subject principados. demons and principalities. Usted puede entender eso. Can you understand this? Así que vienen y le dicen a So they Jesús, come and tell Jesus, se nos sujetaba Satanás Satan would subject himself to con us declarar la paz y declarar el when reino. we declare the peace in the kingdom. Y Jesús dice, And Jesus tells them, ¿ustedes creen que nada más eran ellos que estaban contentos? you think it was only them that were joyful? Jesús dijo, Jesus said, yo veía a Satanás caer del cielo I como un saw rayo. Satan fall from heaven Mientras because of the power ustedes se of God. movían haciendo mi As you voluntad, guys moved and did my will, oh, los principados the caían. principalities would fall. Era mi cuerpo, esto fue un ensayo de mi cuerpo, la iglesia en acción. Cuando la iglesia se moviliza, el reino de Dios avanza. Cuando la iglesia se moviliza, el pueblo, el reino de Dios avanza. Y los principados son destronados. The Oh, gloria a principalities Dios. dethroned. Oh, glory to God. Y le dijo, como fueron He obedientes said, because you were y obedient, derribaron en los cielos. and took He away aquí from yo heaven, doy potestad de hollar serpientes y here I escorpiones give you power y sobre to toda take la over fuerza del serpents and enemigo scorpions, over y all nada authority los of the dañará enemy, a and ustedes. nothing will damage Oh, you. lograron tener un impacto en el ambiente espiritual de los Amen. aires. Have an impact in the spiritual realm. Le doy potestad ahora a lo que está bajo la tierra. And I give you power over Lo what's que on se the ground. arrastra en el mundo espiritual también lo van a sujetar. Serpientes y escorpiones. Le doy autoridad para que sujeten bajo sus pies. Y no son sus pies, son mis pies porque es mi cuerpo. Es mi cuerpo, es la iglesia. My body is the church. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Y termino con esto. And I finish with this.
Mateo, Matthew, tiene la cita de Mateo ahí, por favor. verse from Matthew. Oh, gloria a Dios. 11. Matthew 11. Mateo 11, 2 y 4. Matthew 11, verses 12 through 14. Ministerio de Alabanza, venga por aquí. Vamos a ensayar una vez más esa canción de alabanza. Worship team, let's come up front and sing this song again. Mateo 11, del 2 al 4. Matthew 11, verses 2 to 4. Matthew 11, verse 2. Desde el 2. Ustedes saben que Juan vino a anunciar el reino de Dios, ¿verdad? You know, John came to announce the kingdom of God, right? Y en un momento él está bautizando y viene Jesús. And in a moment, he's baptized and Jesus comes. Y por el Espíritu de Dios, And because of the Spirit of God, él dice, he aquí el Cordero de Dios que He quita el says, pecado del mundo. behold, here's the Lamb of Porque God el that takes Espíritu away the se lo sin of the reveló. world. Because the Spirit revealed it to him. Luego lo bautiza. Then he blesses him. Cuando lo bautiza, oye la voz del Padre que When he dice, blesses him, he hears the word of the Father that este says, es mi Hijo amado en el This cual is tengo my complacencia. child with whom I Y enjoy. ve que el Espíritu desciende, de Dios desciende de manera corporal, se posa sobre Cristo. And he sees the Spirit of God establish himself Y corporeally Juan over sigue haciendo Christ. su ministerio. And John continues his ministry. Pero cuando lo toman preso, But when they arrest him en esa situación, in that situation, Juan manda a su discípulo donde el Señor Jesucristo John sends his disciple to a hacerle Jesus una pregunta muy importante. to ask him a very important question. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, John the Baptist, who was in prison, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. heard of all the things that the Messiah had done. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a So he Jesús, sent his disciples to ask Jesus, ¿eres tú el Mesías a Are quien you the hemos Mes- esperado? are you the Messiah that we have been waiting for? ¿O debemos seguir esperando? Or should we continue to wait? ¿O debemos seguir buscando a Or otro? should we continue to seek for another one? Jesús les dijo, Jesus tells them, regresen a Juan go back to John. y cuéntenle lo que han oído y han visto. Tell them what you have heard and seen. Él quiere saber si yo soy el Mesías. He wants to know about El the Mesías, Messiah. ¿qué viene a hacer el Mesías? What does the Messiah A come to do? establecer el reino. To establish the A kingdom. establecer el reino. To establish A kingdom. establecer el reino. To establish Él quiere kingdom. saber si yo he venido He a wants to establecer know el reino de Dios. if I have come to establish Díganle the lo que kingdom of ustedes God. están oyendo y están Tell them viendo. what you're hearing ¿Y and qué seeing. es lo que ustedes están oyendo what y are you están hearing and viendo? seeing? Versículo 5. Verse 5. Los ciegos ven, The blind people los see. cojos caminan The bien, lame walk los well. leprosos son curados, The ones with los leprosy are sordos healed. oyen The y los muertos deaf resucitan hear, and the y a los dead are pobres resurrected. se les predica el evangelio. And ¿Qué es the lo que está poor hear diciendo? the good news. What is it saying? Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Tú eres el Mesías. You are the Messiah. Él le dice, díganle a ustedes lo que están viendo. ¿Qué ¿Qué es lo que están viendo? Que el reino de Dios se está manifestando. Porque los principados que tenían a la gente ciega salieron corriendo. Los principados que tenían a la gente coja salieron corriendo. Los principados que tenían a la gente enferma de lepra, ¿dónde están? Salieron corriendo. Los principados que estaban matando gente, muerte prematura, premature death, suicidio suicide, y muerte espiritual, and spiritual death. ¿dónde están? Where are they? Salieron corriendo. They went out running. Y los que estaban atados con espíritu de religiosidad, And the ones that were tied up with con spirit of estupor, religiousness, ahora oyen del evangelio de now Jesucristo. hear the good news. Ahora oyen la buena nueva. Now hear the good news. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el reino de Dios se establece. Because the kingdom of God Y is cuando los established. demonios huyen, And when the demons flee, las vidas quedan libres. life Quedan libres, free, quedan libres, free, quedan libres, free, quedan libres. free. Y la gente es salvada. Y por People are eso saved. el Señor le dice And because of hoy, that, He tells us 2022, today, a la 2022, iglesia, to the en church, Worcester, in es Worcester, tiempo que te it's actives time para que to mi reino activate se so that my manifieste kingdom en can esta ciudad. manifest in this city. Ponte sobre tus pies, iglesia. Stand on your feet, church. Oh, gloria a Dios. Or glory to God. No es tiempo de jugar a la iglesia. It is not time to play church. Se acabó el tiempo de ir a culto. It is done. The
time of going Se to acabó el service. tiempo de ir a culto. The time to go to service is El done. Señor dice, te he llamado The Lord para says, que "I'm mi called poder you, so que that he my depositado power en ti lo that I've deposited manifieste. in you can Para que manifest manifieste mi it. So you poder. can manifest my power. ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? ¿Dónde está la Where iglesia? is the church? La iglesia está triste The church is sad cuando se desconecta de la cabeza. when it is disconnected from La the iglesia head. está confundida The church is confused cuando se desconecta de la cabeza. when it is disconnected La from the iglesia está head. enferma The church is sick cuando se desconecta de la when it is cabeza. disconnected from the La iglesia head. se confunde The church is confused cuando se desconecta de la when it cabeza. is disconnected from the head. La iglesia no encuentra satisfacción. They can find satisfaction cuando se desconectan de la cabeza. When they disconnect from the head. Pero cuando la iglesia está adherida a Cristo, But when the church is joined with Christ, aleluya, hallelujah, la iglesia opera en el poder del the Espíritu church Santo. operates in the Spirit. Cuando los demonios se asoman When the demons come o up, los oprimidos por los demonios se asoman, when the ones oppressed by demons come la up, iglesia declara el poder del reino de Dios y lo the manifiesta. church Y la declares the iglesia kingdom of dice, God and sé libre, manifested. And they say, be ¿Qué free. dice la iglesia? What does the church say? sé libre, Be free. sé libre. Be free. ¿Sabe qué más dice la iglesia? You know what else the church says? Cuando hay una mano de la iglesia que está como medio usada por el diablo, When there's a hand of the church that is la iglesia being used by dice, the sé devil, libre, the church Suéltame. says, be free. Let go Suéltame. of me. Let go of me. suéltame. Let go of me. Como Pablo cuando se le pega a la serpiente, dice que la sacude. Suéltame, suéltame. Let me go. Que aquí hay poder de Dios. This is power Oh, of gloria a God. Dios. Oh, glory to God. Vamos, ¿quién está medio atado aquí? Come on, who is on their feet here? ¿Quién está medio atado que no puede caminar? Who is on their feet Dile, here that can't walk? suéltame, Say, let go. que voy a avanzar. Suéltame, que voy para adelante. Let go, because I'm moving Suéltame, que voy para arriba. forward. Let go, because I'm Él moving dijo out. que yo iba a caminar y no me iba a cansar. And I came to this, Yo voy a correr came y to no run, me voy a fatigar. and I will not Y go cuando tired. crea que voy a caer, voy a levantar alas como las águilas. Voy a revolotear y me voy a remontar. I'm gonna move Porque forward. soy iglesia. I have started church. Soy iglesia. We are church. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God.